Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. El espacio que dedicamos a la entrevista está ocupado hoy por el obispo de Mondoñedo, Ferrol, don Manuel Sánchez Monje. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido a La Bitácora. Buenas noches y encantado de estar por aquí con los espectadores de Televisión Popular Galicia. Estupendo, bienvenido. Acaba de publicar Fe y Nueva Evangelización, su libro, bueno, está todavía calentito, publicado por la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, y bueno, pues ya a disposición de aquel que lo quiera comprar en todas las librerías. ¿Por qué este libro en este momento sobre la nueva evangelización? Pues yo creo que la convocatoria del Papa Benedicto XVI del Año de la Fe hay que situarla en este marco más general que es la nueva evangelización, de ahí viene un poco el título. Y la ocasión de publicar el libro ha sido que desde Roma se nos invitaba a los obispos a publicar una carta pastoral con motivo del Año de la Fe, y al ponerme a estudiar Porta Fidei, que es la carta apostólica con la que el Papa convocaba el Año de la Fe, me cautivó y los temas que trataba, de tal manera que quise hacer un pequeño comentario a la Porta Fidei, y ese es el resultado del libro Fe y Nueva Evangelización. Hay evidentemente debajo una ocasión que son los aniversarios tanto del comienzo del Concilio Vaticano II, 50 años, como de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, 20 años. Pero el Papa Benedicto dejó bien claro que el tema de fondo del Año de la Fe era otro, y lo expresó varias veces, sobre todo valientemente en Alemania, una iglesia donde la organización, los recursos humanos de la iglesia son abundantes. Pues allí dijo que el problema de la iglesia hoy no es estructuras, no es programaciones, no son recursos económicos, sino que es un problema de crisis de fe. El laicismo combativo ha dejado también una huella y muy profunda en los creyentes, en los que formamos parte de la iglesia. Nos ha hecho vivir la fe como a un nivel rebajado, nos conformamos con ser buenos cristianos, pero no aspiramos a la santidad y a vivir la vida de Dios en nosotros con plenitud. Y por otra parte, hemos perdido pues lo que podíamos llamar el celo apostólico, es el afán de comunicar nuestra fe, evidentemente proponiéndola, no imponiéndola, evidentemente tiene que preceder y acompañar el testimonio y no solo la palabra de una vida vivida en cristiano, pero el problema fundamental de hoy es el problema de la fe, y por eso me ha parecido dedicarle tiempo, energías y entusiasmo y publicar este libro. Bueno, quería una pastoral, le ha salido, por lo que veo, una super pastoral, ¿no? Y bueno, casi me ha resumido ya, ¿no? Casi no me ha dejado que preguntarle. ¿Por qué ya ha hablado, sí, efectivamente, de los laicistas? Hay causas externas, hay causas internas de la propia Iglesia, pero es una cuestión generalizada de esta aldea global, ¿no? La descristianización, pero circunscribiéndonos a España, que hasta hace unas décadas apenas era un reducto de fe. ¿Por qué nos hemos vuelto tan relativistas? ¿Por qué hemos perdido la fe? Yo creo que desde fuera se ha pretendido de algún modo demostrar que incluso en una nación de raíces católicas muy fuertes también puede el laicismo hacer su mella, y entonces han tenido especial interés en demostrar que en España se podía rebajar el nivel de fe, se podía amortiguar el celo apostólico, y en gran parte lo han conseguido. Cuando dice ¿a quién se refiere? A los laicistas combativos, porque nosotros no hemos tenido y no tenemos laicistas tranquilos, sino laicistas combativos. Y entonces, y lo han conseguido en parte, ¿no? En parte, y por eso ahora yo creo que este año es muy importante precisamente para eso, para que recuperemos el nivel de fe, el vivir la fe intensamente, que nos encontremos sobre todo con la persona de Cristo. El Papa Benedicto XVI insistía mucho en esto desde su primera encíclica Deus Caritas Est. El cristianismo no son verdades solamente, no son normas y comportamientos de tipo ritual y sagrados, tampoco son comportamientos de carácter ético, sino que es
un acontecimiento. Para que haya un cristiano tiene que haber un encuentro personal con Cristo, y ese encuentro tiene que cambiar radicalmente la vida de una persona y, por otra parte, pues abrirle horizontes nuevos, que es lo que hace Cristo cuando irrumpe en la vida de una persona. Don Manuel, efectivamente, preparados para ser combativos, pero ¿estamos preparados realmente para combatir a los laicistas o hacer otro tipo de proposiciones? Porque tenemos esa valentía para estar en un plano de igualdad de tú a tú. Ellos sí son combativos, ellos sí saben cómo hacerlo y cómo organizarse, pero ¿sabemos nosotros? ¿Nos atrevemos? ¿Queremos atrevernos o tenemos miedo? El Papa Benedicto XVI, y estoy citándole muchas veces, y no quiere decir es normal, ¿no? Sí, pero que no quiere decir que tenga reserva ninguna, y al revés, mucho cariño y mucho entusiasmo respecto al Papa Francisco, que ahora tenemos en la Iglesia. Pero el Papa Benedicto XVI ha sido un ejemplo para mí importantísimo de cómo se puede exponer la fe sin ceder ni un solo milímetro en lo que es el depósito de la fe de la Iglesia, y al mismo tiempo hacerlo sin provocar, sin meter el dedo en el ojo ajeno, y hacerlo con delicadeza, exponer que la fe es una fuente de alegría, que es algo positivo, y nosotros no podemos caer en combatir y en responder con las mismas armas que el laicismo ataca. Nosotros tenemos otro estilo, otro planteamiento, pero le tenemos que hacer firmemente, con convicción, y además siguiendo un camino que es no herir, no provocar, sino al revés, ofrecer, hacer propuestas y hacer descubrir que el cristianismo es una fuente de esperanza y es una fuente de alegría. Es decir, poner la otra mejilla casi, ¿no? Pues en parte sí, porque es evangélico. Sí, hablaba de, bueno, pues el encuentro con Cristo. Estamos ahora inmersos en plena Semana Santa. Es el momento, digamos, todos los momentos son buenos, pero realmente es el momento ideal, y que además la Iglesia nos lo pide. Pues yo creo que también este año, año de la fe, la Semana Santa nuestra tenía que ser distinta. Tenía que haber más conciencia de que nuestra Semana Santa, sobre todo en los actos públicos, en las procesiones, en los viacrucis externos fuera de nuestras iglesias, tenían que ser una demostración pública de fe muy nítida, muy valiente, y que también los que se acercan a ver una procesión y a participar en las celebraciones litúrgicas, que se viva más desde dentro, que no nos quedemos en lo periférico, en lo cultural o en lo turístico, sino que pretendamos vivir la Semana Santa desde la fe, que es la mejor manera de vivirla. Su diócesis, Mondoñedo-Ferrol, Ferrol sobre todo, pues es un lugar de gran tradición en procesiones. ¿Qué hay previsto para estos días? Bueno, pues la Semana Santa de Ferrol es muy importante, marca en la vida de la ciudad un hito. Esos días la ciudad está rebosante de gente, hay muchísimas procesiones, y desde luego pues la Semana Santa ferrolana tiene una consistencia, pero también tenemos que recordar al menos una Semana Santa también de mucha importancia y muy vivida, como es la Semana Santa de Viveiro. Pero para todas, para la Semana Santa de Ferrol y para la Semana Santa de Viveiro, yo creo que hace falta el profundizar en todos estos temas que lleva consigo la fe. No se puede ser cofrade solamente por una tradición familiar o porque me gusta una imagen, sino que tiene que ser una opción de fe, y que la cofradía y la vivencia cofrade, que se extiende durante todo el año y no solo en Semana Santa, tiene que suponer un compromiso cristiano en la parroquia donde está ubicada la cofradía, en la diócesis, y también, como lo están haciendo, y en estos últimos años debido a la crisis lo están intensificando, una vivencia muy profunda de la caridad. No hay que quedarse efectivamente con el rito, la postura externa, ser cofrade, vestirse de esta manera o de la otra, o asistir a una procesión. De todas formas, algo es algo
y digamos que el que se manifiesta de esa manera en lo externo, algo queda un rescoldo importante interno que merece la pena reavivar, ¿no? Estamos más cerca de ese, realmente, de conseguir que reavive su fe, ¿no? Hay algunos cofrades que cogen vacaciones esos días en sus empresas precisamente para poder participar intensamente en la Semana Santa. Y yo sé que algunos de los compañeros de trabajo y en su ambiente pues le señalan con el dedo y se ríen de ellos y cómo es que cogéis ahora vacaciones. Incluso externamente para muchos el ser cofrade ya es un acto de alguna manera arriesgado y valiente. No digamos nada luego en nuestra sociedad, donde el manifestarse y el reconocerse como cristiano y como católico, pues muchas veces exige valentía y fortaleza, y yo quiero agradecer a los cofrades el que den un testimonio público de la fe. Sí, de todas formas, los católicos estamos un poco perdidos muchas veces. Usted pone siempre el ejemplo, que a mí me encanta esta comparativa, habla del fumador pasivo, ¿no? Bueno, no, yo no fumo, yo tengo mis pulmones bien porque a mí no me afecta esto y demás, sin embargo, al fumador pasivo sí le afecta el humo, ¿no? Dentro del catolicismo hay muchos que somos, digamos, fumadores pasivos, ¿no? Que nos está influyendo ese relativismo moral, ese vale todo dependiendo del momento, y bueno, pues puedo ser cofrade y puedo ir a la procesión de la Macarena y adorarla, y luego pues ser partidario de determinadas ideas o defender tales ideas, desde luego totalmente antagónicas a lo que la Iglesia predica, a lo que la Iglesia propone. Eso es lo que hay que atajar de raíz, y es que no se puede manifestarse públicamente uno como de una confesión cristiana, de una Iglesia católica, y luego resulta que no lo sigues en tu vida diaria, en tus comportamientos. Esa contradicción hay que erradicarla, pero también, como veíamos antes, pues el fumador pasivo es un candidato al cáncer, y entonces tiene que estar alerta y vigilante porque se puede contaminar su vida cristiana y en gran parte puede a lo mejor llevar una vida de un pagano en vez de un cristiano. Sí, efectivamente, los enemigos de fuera ahí están, pero también de alguna manera ha habido en la Iglesia determinada tendencia también un poco relativista por parte incluso de sacerdotes, y de sacerdotes no me refiero aquí, de todo el mundo, de esto que se llama progresía, que también ha contaminado y de alguna manera se ha levantado mucho la mano en determinadas cuestiones. Pues el relativismo ha hecho y sigue haciendo mucho daño porque no admite verdades, y no digo nada verdades absolutas. Entonces la Iglesia no vive en la perpetua duda, en la incerteza, sino que el hombre necesita certezas para vivir, y la Iglesia le proporciona las certezas que necesita y aún más, porque se las proporciona a un nivel como es el nivel religioso, donde ahí hace falta también hacer pie y no vivir vacilando continuamente. Pero las certezas no quiere decir imposición, no quiere decir no tolerancia, sino que nosotros no vivimos solo de dudas y solo de verdades relativas, pero sabemos también ser tolerantes y saber que hay otras maneras de pensar y de vivir. Nosotros proponemos la nuestra y vivimos, intentamos al menos con toda la seriedad vivir la nuestra, que es la de la fe en Jesucristo y la de formar parte de la Iglesia Católica. Y no podemos pecar un poco de tibios, no corremos también un poco el peligro de confundir la tolerancia con otra cosa. ¿Dónde está la barrera? ¿Hasta dónde hay que ser tolerantes? Por ejemplo, ¿hasta dónde hay que ser tolerantes con el que no solamente nos defiende la vida, sino con el que quita la vida? ¿Dónde está la barrera? ¿Dónde está el límite? La línea roja. Pues nosotros tenemos unos planteamientos doctrinales que están claros y que tenemos que defender, pero luego también hay unos caminos legales a los que podemos acudir y que estamos obligados a acudir a ellos para que la vida sea defendida en todos los momentos, desde antes de nacer hasta la muerte natural. Y en general, como digo, sabiendo bien calcular los métodos y que nos demos cuenta de que no podemos caer en la agresividad y renovar ahora cruzadas, pues eso es otra cuestión, pero eso no quita como para que seamos valientes y para que
tengamos la fortaleza de vivir y dar testimonio de nuestra fe allí donde nos encontremos. Uno de sus puntos de atención, tanto en sus escritos, en sus pastorales, es la familia. Y bueno, pues tiene varios escritos dedicados a ella. En esta cuestión, en cuestión familiar, ¿qué están haciendo en esta Semana Santa las familias de su diócesis? ¿Algún plan específico, algún plan? Pues nosotros, por el plan pastoral diocesano, que es un plan que abarca 3 años, teníamos este trienio, en primer lugar, los jóvenes, con referencia a la JMJ de Madrid. En segundo lugar, teníamos también el año pasado el tema de la familia y por eso ahora hemos coincidido también en ver el año de la fe, pero desde el punto de vista de la familia como educadora y transmisora de la fe. El año pasado lo dedicamos a la vocación, en general a la vocación cristiana y en concreto también a la vocación al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada. ¿Y los niños de la diócesis de Mondoñedo Ferrol? ¿Qué plan hay para ellos? ¿Cuántos niños tienen, más o menos? Pues la diócesis de Mondoñedo Ferrol está afectada, como muchas o casi todas, de una escasa natalidad. Hay una parroquia que a mí me llamó mucho la atención porque seguramente es la que en proporción a habitantes más número de niños tiene, la parroquia de District, y luego es una parroquia donde los niños y los jóvenes acuden a la iglesia, participan. Me llamó mucho la atención, pero yo veo que ya incluso a nivel institucional se están intentando tomar medidas para frenar lo que se llama la sangría poblacional, porque Galicia tiene problemas y muchos problemas, pero quizá el problema fundamental es que no hay gallegos. Que no hay gallegos. ¿Y qué ocurre en esa parroquia para que los niños y los jóvenes acudan más a la iglesia? Quizá el sacerdote que es más comunicador, mejor comunicador, o... Yo creo que influye el sacerdote, como no, pero que también es un poco una característica de la parroquia como tal. Y allí pues he visto eso, una práctica religiosa abundante y fresca y viva, no es una comunidad muerta y solo de mayores, y entonces yo creo que hay ya un poco una tradición, pero que en vez de estar medio muerta y más pasiva cada día, está cada día más activa. Usted veo que tiene mucha esperanza siempre, además, ¿no? Es que si no la tenemos los cristianos, ¿quién lo va a tener? Claro, pero si la tiene... Hoy es necesario más que nunca insistir en este punto que es la esperanza. Hay mucha gente que está muy abrumada por la crisis, porque la situación es muy dura, y piensan pues que estamos viviendo hoy atravesando un túnel que no tiene salida. Si nosotros no aseguramos que tiene salida, y que ojalá la salida sea también por recuperarnos a nivel de valores y a nivel de fe y de virtudes, y entonces la crisis tardará más en producirse, si es que tiene que producirse, porque dicen que son cíclicas, pero si no atajamos ese tema de los valores y de las virtudes, probablemente se repita más cerca de lo que nosotros pensamos. Es difícil de todas formas hablar de esperanza, proponer esperanza, cuando leemos informes tan demoledores como el que presentó Cáritas hace unos días, ¿no? El informe FOESA, donde hay un porcentaje de la población a punto ya de la exclusión social y muchos a punto de estar en el umbral de la pobreza, ¿no? Pues ya digo que la situación es muy dura, pero tenemos esperanza precisamente porque hay personas como todo el mundo de Cáritas y otros mundos dentro de la Iglesia, porque Cáritas no acapara toda la actividad de la Iglesia ante los pobres. Y el que haya gente así, que trabaja, que sigue al pie del cañón, que no se desanima, y que cuando no puede ayudar económicamente por lo menos escucha y da una palabra de ánimo y transmite una esperanza, pues yo creo que eso es una fuente también de inspiración para todos. Aun en medio de las desgracias, alguien me lo hizo notar y me ha quedado muy grabado, incluso cuando hay un desastre como unas inundaciones, pues resulta que hay también gente que destaca porque
se piensa en los demás y se juega la vida por los demás, y ese es un poco el lado positivo que hay aun en medio de los desastres. En efecto, ahí parece que demostramos cómo somos, ¿no? Que somos esencialmente buenos, aunque se diga lo contrario, ¿no? Que en esas situaciones aflora la solidaridad, el bien y la justicia de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es una manera buena de acercarnos, por ejemplo, a alguien que no es creyente y proponerle nuestra fe, proponerle pues la posibilidad de un encuentro con Jesús? Yo creo que lo más práctico y lo más viable es que con nuestra cercanía y nuestra amistad Él descubra que nosotros tenemos una alegría interior, una paz, una esperanza que no son hoy frecuentes y habituales, y entonces que le lleve a preguntarse ¿y por qué esta persona es así? ¿Por qué vive esto? Que luego no encuentre otra respuesta, y si nos lo pregunta no tengamos ningún inconveniente en decírselo, que todo eso se debe a nuestra fe, a que Cristo ha entrado de verdad en nuestra vida. Sí, eso quizá en teoría, pero si nos ve alegres, contentos, pues seguramente va a pensar que es que nos va muy bien en el trabajo, que es que nos ha tocado la lotería. Pero usted siempre dice que es que el encuentro con Jesús es que nos haya tocado el gordo, ¿no? Claro. Que es el auténtico gordo, ¿no? Que los que nos conocen, aunque estemos cerca de ellos y alegres, saben también que la crisis ha afectado a todo el mundo y nos afecta a nosotros y a nuestras familias, y que tenemos motivos, humanamente hablando, para estar tristes, preocupados, acongojados, pero nuestra fe nos da unos motivos distintos, nos abre vías siempre a la esperanza y nos permite tener una alegría permanente, una alegría duradera, porque el ser hijo de Dios no depende de que llueva, de que haya crisis o de que no haya crisis, eso lo somos siempre. Dios es nuestro Padre, se cuida de nosotros, no nos deja de su mano, y eso te hace confiado y alegre. Existe el problema también de que muchos nos creemos muy buenos, muy católicos, y luego, sin embargo, nuestros actos no van en consonancia con aquello que queremos o que decimos que somos, ¿no? La llamada a la conversión es fundamental y va juntamente con la fe cristiana de una manera inseparable. Mientras no lleguemos a la fase definitiva y al encuentro ya perpetuo con el Señor, pues mientras estemos en la tierra somos frágiles, damos pasos equivocados, a veces nos equivocamos totalmente de camino, tenemos que dar marcha atrás, pero lo que nos importa es saber que contamos con los brazos abiertos de un Padre que está dispuesto siempre no solo a perdonar, sino a mantenernos en nuestra condición de hijos. Es muy significativo que el padre del hijo pródigo en la parábola no solo le perdona y no solo le da para que coma y que no tenga que acudir a las bellotas que se dan a los animales, sino que le recupera como hijo, y por eso le pone un anillo y le pone unos zapatos que indica que le recupera como hijo y no como siervo y como esclavo. Sí, el otro hermano se enfada, claro. Que esa es una de las parábolas que nos cuesta, cuando somos adolescentes, nos cuesta mucho trabajo entender, y hasta discutimos en casa con la familia, no, pues yo no le doy, si se fue, etcétera, etcétera. Don Manuel, ya estamos casi al final del tiempo. Para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo, tenemos que empezar cambiando nosotros mismos, ¿verdad? En la Iglesia y en el Evangelio eso es impepinable, indiscutible, que no podemos cambiar a los demás y no podemos cambiar nuestro mundo mientras no cambiemos nosotros mismos. El mal también entra dentro de nosotros, nos afecta y tenemos que saber descubrirlo y reconocerlo ante el Señor. El problema es que para nosotros el reconocer nuestro mal no es ningún problema que no tenga solución, sino que, como sabemos que siempre hay alguien dispuesto a perdonar, dispuesto a borrar nuestro pecado, quitarle del medio, no solo no tenerle en cuenta, sino creemos que el Cordero de Dios, que Cristo, es el que quita, el que borra el pecado del mundo, y entonces por eso nos acercamos a Él, pedimos perdón, recibimos el perdón de Dios y continuamos adelante con buen ánimo y con esperanza. En cualquier caso, es un buen reto intentar cambiar cada uno, intentar cambiar a los próximos, ¿no? A los que tenemos más cercanos a nuestro entorno, y así cada uno con su célula, pues no es que sea el cuento de la lechera, pero es que es así, ¿no? Así es, y yo creo que es el camino más viable y más fácil. Primero cambiarnos, intentar y no olvidar ese tema de cambiarnos a nosotros mismos, luego
seguir por los cercanos y tratar de llegar a los lejanos. Pero el aprovechar el tema de los cercanos, como apuntas, es muy interesante porque a veces queremos cambiar a los de lejos y se nos olvida que tenemos que hacer propuestas de cambio a los de casa. Claro que sí. Ya para terminar, ¿cómo celebraron este año el Día de San José, el Día de las Vocaciones en su diócesis? Pues además de tener en cuenta el tema de las vocaciones y de San José y del seminario y alegrarnos de que en España ha remontado un poco el número de seminaristas, pues orando y pidiendo al Señor que nos regale nuevas vocaciones. Y por otra parte, ese día coincidió con la misa de acción de gracias por el nuevo Papa Francisco, que nos está imbuyendo en el espíritu de San Francisco de Asís y que nos sorprende cada día con unos gestos valientes y de poner a la Iglesia viva en un dinamismo nuevo, y yo creo que nos va a traer regalos muy buenos de parte de Dios este nuevo Papa. Sí, yo creo que va a ser muy imitado, ¿no? ¿Qué le parece el detalle del lavatorio de Jueves Santo en un reformatorio, en una cárcel de menores, como él hacía ya en Buenos Aires? Yo creo que el secreto está en eso, que él ha tenido una manera de ser pastor en su iglesia particular de Buenos Aires y que no quiere renunciar a muchas cosas de las que vio que eran buenas y útiles para la Iglesia y para todos en su diócesis, y lo quiere hacer ahora como pastor de la Iglesia Universal. Yo creo que es legítimo y que también tenemos que acostumbrarnos a que los papas, como los curas y como los obispos, pues cada uno es distinto de otro, tiene sus especiales predilecciones, o el Señor le ha manifestado una inclinación especial a vivir una virtud, como por ejemplo a Francisco de Asís la pobreza, y el Papa, cuando habla de eso, pues habla de pobreza, habla de reforma y habla de todo lo que Francisco aportó en su momento a la Iglesia, que él lo quiere aportar a la Iglesia de hoy. Claro que sí, todos somos importantes y no estamos hechos en serie, que es el gran milagro, ¿no? Ser tan distintos. Le dejo ya el broche de oro que le dejo a todo entrevistado para terminar. Pues que estoy muy contento, sobre todo por descubrir cómo en la elección del Papa no se trata de unos intereses de cardenales particulares, sino que se trata de que todos en la Iglesia, y especialmente los cardenales, nos ponemos a la escucha del Espíritu y tratamos de seguir sus indicaciones. El Papa Francisco no entraba en las quinielas periodísticas, pero sí entraba en las quinielas de Dios, y el Espíritu Santo una vez más se ha salido con la suya. La verdad es que sí. Don Manuel, pues muchísimas gracias por haber venido a la Bitácora y hasta siempre, hasta otra oportunidad. Gracias a vosotros y hasta siempre, sí. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta otro momento. Que sean felices.